¿por qué el Antiguo Testamento es un mundo de figuras y sombras? Y habíamos llegado a esto para ver si lo podemos cerrar. En Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida y en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, ¿no es cierto? Pero el cuerpo es de Cristo. Esto es tremendo, porque cuando él le habla a los hermanos de Colosas, dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué quieren seguir viviendo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué actúan como si Cristo nunca hubiese muerto o resucitado? ¿Por qué vuelven a todos esos mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso, dice Pablo? ¿No? Dice, todas estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, en una religión humana. Gente que quiere emerger en humildad y en duro trato del cuerpo, en la humillación de sí mismo, como dice algunas de las versiones, y en el trato severo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, toda esa cuestión maquilla a Adán, intenta mejorar a Adán, pero no lo mata, no lo mata. Por lo tanto, si Adán no está crucificado, no hay expresión de vida, no hay Cristo, no hay señal de resurrección. Por eso, cuando Pablo llama sombras de lo que ha de venir, está diciendo la sustancia es Cristo. Hay un ejemplo que puede explicar esto. Cuando todo se dirigía hacia Cristo, todo lo que Dios hablaba al hombre en el antiguo pacto era en referencia al que había de venir. Es un punto fundamental porque los profetas, por quien Dios hablaba al pueblo, eran hombres del futuro, digamos, claro, ¿no? Se expresaban siempre hacia el futuro porque estaban hablando al que había de venir. Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo, es el testimonio de Jesús. Cuando los profetas hablaban Cristo, porque Cristo es la palabra. Cuando el Padre se expresa mediante su Hijo, por lo tanto, siempre estaba en el futuro, era lo que había de venir, la forma en que se expresaba su espíritu, pero ahora ya vino. Entonces la profecía revela a Cristo, pero no revela el que había de venir, sino el que vino en el nuevo pacto. Entonces, acá tenemos un punto sustancial. El antiguo pacto era, viste como cuando vos agarrás un perro, que estás buscando una persona, ¿qué haces? Agarrás una ropa, un trapo, que era de esa persona, y se lo das al perro y empieza a buscarlo. Pero lo busca ¿hasta cuándo? Hasta que encuentra. Una vez que encuentra a la persona, ¿para qué sirve el trapo? Es como cuando vos vas a un concierto con la entrada. Hasta que vos entrás, la entrada es todo. Pero una vez que entraste y ya el espectáculo pasó, ¿qué valor tiene la entrada? Nada, un recuerdo. Todo lo que pasó en el antiguo pacto es un extraordinario recuerdo para entender nuestro presente. Ya estamos ahí, ya estamos con la persona. ¿Por qué seguimos atados a la pintura o a la foto o a los trapos cuando la persona ya está presente? Eso es fundamental para poder entender. ¿Y cómo ver a través de la mente de Cristo lo concedido? Porque ya estamos en lo concedido. Lo concedido por el Padre fue a su propio Hijo y en él todas las cosas. Hebreos 11, no lo voy a leer todo, obviamente, pero Hebreos 11 lo explica de una manera espectacular. Si lo pueden leer en sus casas completo, léanlo. Empieza a hablar, bueno, y por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio, por la fe Enoc fue sacado de este mundo, por la fe Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían, por la fe Abraham hizo esto, por la fe, y empieza a decir todo por la fe, todo lo que los grandes hombres de Dios hicieron y que fueron tesoros. Y dice, pero todo esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Pues Dios nos había preparado algo mejor. Dios nos había preparado a Cristo. Así es. Es impresionante. Así es, tal cual se va. Tal cual. Ahora, fíjate, para cerrar este concepto, ¿no? La pregunta es esta. Pablo entendía que todos los hijos de Dios habían muerto juntamente con Cristo al mundo, en un pacto de tipos y sombras, ¿no? O sea, había muerto el pacto de tipos y sombras que estaba en el mundo de Adán, que se expresaba en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué, habiendo sido resucitados juntamente con Cristo, en una nueva vida y en un pacto eterno, por qué seguimos pegados a los trapos, ¿no es cierto? ¿Por qué seguimos pegados a una justicia de reglas de comportamiento y de obras de la carne? Y ahí uno se pone a pensar, ¿cuál fue el destino de nosotros, ¿no es cierto? ¿Para qué fuimos creados? Bueno, fuimos creados para expresar a Dios, en todos los sentidos. Y cuando yo digo esto, cuando nos expresamos en cuestiones de un pacto que ya quedó caduco por más de 2000 años, lo que hacemos es menospreciar la gracia. Actuar como si Cristo nunca hubiese muerto o resucitado, haciendo vana la obra del Calvario, la obra completa de Cristo. No es un dato menor. Y cuando esto ocurre, hay múltiples mentes operando dentro del cuerpo de Cristo. Cuando no morimos, cuando operamos en el antiguo pacto, donde eran individualidades, dentro de lo que llamamos el cuerpo de Cristo, hay múltiples mentes, múltiples interpretaciones. Eso no solamente daña, divide y trae una perspectiva permanente de frustración y de decepción constante dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante
poder entender esto. Cuando nosotros operamos en la mente adámica y en un pacto caduco, aparecen expresiones, muchísimas expresiones entre nosotros, que cobran vida por sí mismas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros escuchamos, voy a decir algunas de las frases que solemos escuchar y puedo hablar de miles, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, ¿no? Cuando el misterio de su voluntad es que nosotros estamos revestidos de Cristo. Pero esto no es algo que tenga que ocurrir, esto es algo que ya ocurrió en la eternidad de Dios. Para todos los que están en Cristo, derrama tu gloria. ¿Cómo derrama tu gloria? Yo quiero explicar esto porque es capaz que cualquiera de los que nos está escuchando habla de esta manera, ¿no es cierto? O por ahí sus líderes, sus pastores. Por favor, no es una crítica, es una autocrítica. Nos estamos mirando a nosotros mismos y la dificultad que el hombre adámico o la carne tiene para poder verse a través de la mente de Cristo, a través de la naturaleza divina y percibirse y reconocerse en Cristo como lo que Dios dice que somos en Él, ¿no? La gloria está en el Hijo. El Verbo se encarnó y vimos su gloria. La gloria, ¿cuándo hay gloria? Cuando el Hijo es expresado. ¿Y de qué manera esa gloria se pone de manifiesto? No cuando oramos, no cuando ayunamos. Eso es parte del entrenamiento. Es cuando nos expresamos crucificados juntamente con Él, como dijimos recién, como corderos de matadero, para que la vida de Cristo sea expresada. Eso es gloria, eso es vida, eso es verdad, ¿no? Cuando decimos, esperamos por ti. ¿Cómo esperamos por ti? Escuchen, no hay trapos, no estamos esperando encontrar, estamos en Él. Se busca hasta que se encuentra. Cuando uno dice, vamos a buscar a Dios, ¿a qué se está refiriendo? Porque uno busca hasta que encuentra, pero ya estamos en Él. Señor, acércate, transfórmame, restáurame. Lo hemos hablado, esta cuestión de la restauración, vivifícame, libértame. Es que no puedo vivir sin tu presencia. ¿Cómo podemos decir eso? O sea, cuando alguien dice, yo no puedo vivir sin tu presencia, lo que hay que decirle es, anda a Cristo. Porque todo aquel que va a Cristo está en Él y no entra ni sale de su presencia nunca más. Cristo es la casa, Cristo es el templo. Escuchen, la casa no son los auditorios donde se reúne la iglesia. La casa es Cristo. Señor, te rogamos por todos aquellos que no han llegado todavía a tu casa. La casa no es el edificio, no es el auditorio. La casa es Cristo. Reunimos en Él. Y esta es una convocatoria no nuestra. Él nos reunió en Él y nos hizo uno con Él. Cuando oramos, recibe su paz en esta noche. No, la paz es fruto del Espíritu de aquel en el que nosotros habitamos. La manera en que la paz se manifiesta es estando crucificado juntamente con Él para que su fruto, sus atributos se manifiesten en nosotros. Inúndanos con tu presencia. Toda habilidad sea transformada en fortaleza, ¿no? Entonces no funciona de esa manera. No es orando, es cuando actuamos en debilidad, muertos, crucificados. Es que se pone en evidencia en nuestra vida el Todopoderoso. Aquel que llama lo que no es como si fuese, ¿no es cierto? El que nos permite permanentemente entender que nada es imposible para Dios. Que tu presencia descienda, bueno, etcétera, etcétera. Podemos seguir toda la noche, ¿no es cierto? Cada vez que a veces decimos que cuando tu presencia está, los milagros ocurren. Y nos expresamos como el hombre antiguo, ¿no? Que entraba y salía de la presencia de Dios. Son expresiones en las cuales el Espíritu no ha podido acomodar lo espiritual a lo espiritual para expresarnos en un lenguaje ajustado en Cristo, ¿verdad? Es una autocrítica.